Y llegó el día en donde Colombia tiene una nueva oportunidad bajo la tierra, y ya las estirpes condenadas a 100 años de soledad se reconocen en sociedad, se reconocen en comunidad. Una hermosísima ceremonia de transmisión de mando, no solamente por la asistencia de tantos dignatarios y líderes y representantes del mundo que han recibido como una de las mejores noticias para Colombia que por primera vez este país tenga un presidente de izquierda, sino porque fue una ceremonia cargada de símbolos, desde la llegada a la plaza, al Capitolio Nacional de la espada de Bolívar, espada que será una rama donde se posará la paloma de la paz. Por supuesto, cada signo y cada gesto, el introito del Requiem de Mozart en memoria de los muertos, de aquellos que no hemos llorado suficientemente, de las víctimas del conflicto armado y sobre todo de tantos líderes y lideresas asesinados en el último cuatrienio, de tantos excombatientes que, a pesar de haber firmado la paz, fueron masacrados y exterminados, y de tantos jóvenes, futuro de la nación y de la sociedad, que por protestar fueron aniquilados. No más muerte, no más muertos, que Colombia sea esa potencia mundial de la vida y sobre todo que desde allí se atreva a presentarle al mundo esa posibilidad extraordinaria que tiene de resiliencia, de reexistir, de renacer de las cenizas. Sí, porque hemos padecido mucho, hemos sufrido muchísimo y a veces la esperanza se nos había perdido. Y ahora, ¿quién lo creyera? Esperando sin esperanza, de algún modo renace. Sí, la vida ligada a la paz, y por supuesto ligada también la paz y la vida a la naturaleza, al respeto por la creación, al medio ambiente, a esa transición hacia energías limpias, paulatina y gradual, para darle ejemplo al mundo y para que nuestro aire también contamine del mejor modo posible el aire viciado que desgraciadamente desde el norte a veces nos expanden. Colombia debe soplar otro viento, otro hálito, y allí están las palabras del presidente Gustavo Petro, quien es un jefe de Estado, ponderado, legítimo, simbólico, representativo de todas y todos. No más dos Colombias, no más muchas Colombias divididas. Al contrario, que entre todas y todos logremos sacar adelante esta patria, esta nación, esta sociedad. No perseguir a los contrarios, sino garantizarles justicia, no encubrirlos, perseguir la corrupción y la politiquería, pero sobre todo saber que hay muchas páginas que tendremos que pasar una vez la verdad y la justicia brillen. Y en ese horizonte nos encontramos con esa tranquilidad que nos da el pensamiento de Mariana Mazzucato pensando en una economía de misión, en una economía de bienes públicos y de bienes comunes, no en una economía rentista que simplemente le hace el juego a los grandes capitales. Y por supuesto tenemos la justicia, porque Colombia clama, tiene hambre y sed de justicia que garantiza equidad, que garantiza respeto. Y allí está, por supuesto, ¿quién mejor que ese representante de la justicia comandando las Fuerzas Armadas, donde quizá hay más corrupción, para que nos sintamos respaldados de nuestro ejército, de nuestra Armada Nacional, de nuestra Fuerza Aérea, y para que la policía no esté más en defensa, sino en pro de la ciudadanía? Porque la policía son ciudadanos que ponen entre paréntesis su ciudadanía para defender la ciudadanía de los demás. Y por supuesto tenemos esas extraordinarias ministras, cada una con los retos que tiene por delante. Cultura, para no ser más un ministerio de cultura, sino de las culturas, de las artes y de las letras.
Y por supuesto, el rescate del galeón San José, que está valuado en más de 10.000 millones de dólares y que le pertenece a Colombia, que es de Colombia y sería una muestra de la gran soberanía nacional y del respeto por el patrimonio, ese don del Padre que nos endeuda con la cultura. Tenemos la ministra de Trabajo, la ministra de Salud, la ministra de Minas y Energías, la ministra de las TIC, cada una con un reto comunicativo distinto, porque es a través de las tecnologías de la información y de las comunicaciones que se transmite la cultura y la educación. Pero no solo eso, que Colombia se puede poner al día en el concierto de naciones en este mundo global sin perratear ni robar los recursos que les pertenecen a los ciudadanos, sobre todo a los menos favorecidos. Sí, se requiere de una reforma a la salud y a la educación, y también, por supuesto, de ese tránsito hacia energías limpias, de saber negociar no de manera mezquina el salario mínimo de los trabajadores, sino todo lo contrario, de enrutar también ello en pro de todas y todos, y especialmente de los campesinos, de los menos favorecidos. Y ahí tenemos a la ministra de Agricultura, quien indudablemente con el respaldo del presidente Gustavo Petro sacará adelante por fin una reforma agraria para Colombia. Pero antes de esas reformas está el con qué se va a pagar toda esa inversión social cuando nos dejan la olla raspada, cuando no hay recursos, cuando desafortunadamente el último gobierno casi que dilapidó lo poco que quedaba. No se va a usar un retrovisor, se va a enfrentar con lo que se tiene, con lo poco, para que se vuelva mucho. Y allí que los muy ricos paguen, que los que tenemos un poco aportemos y que los que no tienen sean subsidiados. Un reto enorme, desaforado, por supuesto muy loco en principio, pero está en el marco de esa economía de misión. Y nos encontramos, por supuesto, con la necesidad de que los jóvenes accedan a la educación y a la educación superior, que tengan un trabajo digno, que por supuesto en este país tan rico nos sintamos orgullosos y seguros, tranquilos de que no nos van a asesinar, de que no nos van a perseguir, de que habrá una garantía de justicia y del Estado social de derecho, que quienes calumnian y difaman sean castigados y que por supuesto la verdad siempre prevalezca. Colombia no está sola. Yo creo que es el mayor mensaje de esa potencia mundial de la vida que inicia. No estamos solos y por eso nos sentimos tan orgullosos con ese rito de paso, con ese rito de institución que se celebró ayer, 7 de agosto, con la posesión del presidente Gustavo Petro. Nos sentimos orgullosos porque es un líder, porque le cabe Colombia y la historia en su cabeza y en su corazón, como el canciller Álvaro Leiva Durán, un defensor de la paz, alguien que sabe de principios, que sabe de tradiciones. Y cada cartera, cada embajada, cada consulado, cada administración de la función pública debe ser pensando en el bien común, no en las mezquindades personales ni en los intereses privados. No más eso. Que el Congreso de la República saque adelante las reformas que se requieren y que por supuesto sepamos que hay otro aire, otro viento, que Colombia despertó distinta hoy 8 de agosto, que la pesadilla pasó, que despertamos, que la tempestad se acabó. Sí, no va a ser una transformación de un día para otro. Tampoco es el mesianismo ridículo en donde se hace borrón y cuenta nueva. No, no hay mesías, no hay salvadores, no hay redentores, pero sí hay un líder y una gran líder que es Francia Márquez, en quienes confiamos. Démosle ese voto de oportunidad. Entreguémonos a ellos como nuestros representantes que sabrán conducir ese barco y tratemos entre todos de aportar desde donde estemos con nuestras capacidades y que los mejores formen parte de ese nuevo gobierno para sacar adelante a Colombia, porque necesita renacer y porque no dábamos más abasto. No más retrovisores, tratemos de construir, aún desde lo destruido, aún desde los escombros, aún desde las ruinas,
He ahí el ejemplo que nos da ese magnífico discurso de Gustavo Petro, que dialogará de tú a tú con las demás naciones, en particular con los Estados Unidos, contra ese prohibicionismo, contra el tráfico ilícito de drogas. Buen viento y buena mar. Todos y todas estamos convocados a esta patria nueva.